¿Una injusticia es una injusticia cuando la sufren muchos o porque es una injusticia en sí misma? Cuando se habla de ética, existen diversas formas de entender los problemas. Pero sin duda alguna, las dos posturas más utilizadas en la ética normativa y también las más confrontadas son el utilitarismo y el deontologismo. Por un lado, el utilitarismo es la corriente filosófica que mide la moralidad de nuestros actos en función de las consecuencias que generen. Según el utilitarismo, una acción es buena o mala según la cantidad de bienestar o sufrimiento que genere. Por otro lado, el deontologismo es una corriente filosófica que se basa en principios y que mide la moralidad de nuestros actos no en función de las consecuencias que estos generan, sino por su propia naturaleza. En el contexto del veganismo, un enfoque utilitarista diría: lo importante es reducir el número de animales explotados. Si mañana hubiera un 50% menos de animales explotados, el problema, según esta visión, se habría reducido a la mitad. En cambio, desde una postura deontológica, explotar a un solo animal sigue siendo igual de injusto que explotar a millones, porque la injusticia está en el mismo acto de utilizar a alguien como medio para nuestros fines. Y es que aunque el utilitarismo puede ayudarnos a entender ciertas dimensiones de las injusticias, lo cierto es que medirlas solo por la cantidad de víctimas que generan puede acarrear por lo menos tres problemas. El primero es que no va a la raíz del problema. Si solo buscamos disminuir el sufrimiento, podemos terminar reformando la injusticia en lugar de cuestionarla. Y es precisamente de esta postura de donde nacen esos argumentos que defienden cosas como, por ejemplo, carne de libre pastoreo, huevos de gallinas sin jaula, el mal necesario en el caso de la experimentación animal o las certificaciones de bienestar animal. Todas estas hacen que la explotación parezca más aceptable, pero no eliminan la injusticia. El segundo es que tiende a jerarquizar las formas de explotación. Al priorizar dónde hay más sufrimiento o dónde se generan más víctimas, se crea una especie de ranking entre ellas. Así, algunas formas de explotación se considerarían más urgentes o graves, lo que puede llevar a decir, por ejemplo, que los cerdos merecen más atención que los animales que están siendo utilizados en laboratorios simplemente porque el número de víctimas es más elevado o porque su sufrimiento se percibe como mayor. Y el tercero es que invisibiliza la propia injusticia. Si mañana solo quedara un solo animal siendo explotado en todo el mundo, el utilitarismo podría considerar que el problema casi ha desaparecido. Pero desde una postura deontológica, esa última víctima seguiría siendo el ejemplo de que la injusticia permanece intacta. Por eso, cuando hablamos de veganismo o de cualquier causa de justicia, es muy importante dejar de medir la injusticia en función del número de víctimas o de la cantidad de sufrimiento que genera, porque no se trata solo de cuántos sufren o de cuántas víctimas se cobra esa injusticia, sino de reconocer que toda injusticia es inaceptable independientemente del número de individuos al que afecte.